Las técnicas proyectivas, una forma de conocer e interpretar la personalidad tanto de adultos como niños. Hoy, en nuestro podcast responderemos la pregunta ¿qué son las técnicas proyectivas gráficas? Bienvenidos. Al responder la pregunta ¿qué son las técnicas proyectivas gráficas? Son técnicas de evaluación psicológica que utilizan habitualmente profesionales como psicólogos, psiquiatras o psicopedagogos y que aportan un conocimiento global de la personalidad de un sujeto. Las características comunes que tienen todas estas técnicas son material poco estructurado, consignas claras pero sin demora de condicionamientos, libertad absoluta del entrevistado para realizarlas y la no estipulación del tiempo determinado. Son más confiables que el lenguaje verbal, ya que en este último pueden ejercer un mayor control. El lenguaje gráfico, al igual que el lúdico, son mucho más inconscientes. La proyección sobre como lo que entendemos en estos casos se podría definir como el dinamismo psicológico o proceso inconsciente, por el cual un individuo atribuye las propiedades, cualidades, sentimientos, actitudes, esfuerzos, así como objetos, personas o cosas, etc. En las técnicas proyectivas gráficas, el individuo justamente proyecta sobre el papel determinados aspectos o características de sí mismos, conocidas por él o no, de forma totalmente involuntaria o inconsciente. En este caso vamos a hablar del test de la casa, el árbol y la persona. Es una técnica proyectiva gráfica utilizada mucho en la psicología y conocida comúnmente como el HTP, que son sus siglas en inglés House Tree Person. El creador de dicho test fue John Bowlby, psicólogo estadounidense, quien lo creó en 1948. Con la interpretación de cada uno de estos objetos podemos evaluar la personalidad desde varios aspectos: familiar, afectivo, emocional y autoestima. Dice Hammer lo siguiente, abro comillas: los dibujos representan una forma de lenguaje simbólico que moviliza niveles relativamente primitivos de la personalidad, es decir, que reflejan lo más profundo del inconsciente y hasta de conocido por el ser humano. Cierro comillas. El sujeto dibuja lo que siente y tiene incorporado como modelo, y no lo que ve desde un punto de vista objetivo, ya que en forma inconsciente reproducimos las imágenes que tenemos fijadas en nuestro cerebro y las que mejor nos representan empáticamente. Con los dibujos proyectamos la manera de vernos a nosotros mismos y el ideal de cómo nos gustaría ser y cómo nos gustaría ser realmente que nos vieran. En los dibujos proyectivos, las actividades psicomotoras de la personalidad se captan en el papel. Las técnicas gráficas son muy útiles y recomendables, especialmente para analizar los niños, personas con bajo nivel evolutivo o con dificultad de expresión verbal. El dibujo de la casa representa la situación familiar, el árbol lo más profundo del inconsciente y la persona que es lo más cercano al consciente, la autoimagen o autoconcepto, incluyendo los mecanismos defensivos que utilizamos habitualmente en nuestra vida cotidiana. Hammer aclara que la persona, el árbol y la casa son conceptos simbólicamente muy fértiles en términos de significación inconscientes. El objeto gráfico favorito de los niños pequeños, y en general el primero que se realiza, es el dibujo de la figura humana. El siguiente es el de la casa, y luego comienza a dibujar lo que son árboles, flores y otros aspectos. Este test se puede aplicar en todas las edades, desde que el niño es capaz de entender la consigna de tratar de representar los modelos pedidos. Se puede utilizar en distintas circunstancias o campos de aplicación para el ámbito laboral, selección de personal, orientación vocacional, para el ámbito educativo, clínico o judicial. Siempre es preferible administrar los test en forma individual, ya que así es posible percibir detalles importantes, el orden o secuencia de los dibujos, manifestaciones verbales o gestuales, pero en algunos casos esta técnica también puede aplicarse de manera grupal. La dificultad que presenta la forma grupal, aparte de lo mencionado anteriormente, es que puede condicionar a las personas en el tiempo de ejecución o inducir a la copia de los dibujos o estilos. Hay sujetos más lentos o más minuciosos que cuando los demás finalizaron entregan su dibujo sin concluir para no quedar rezagados, perdiendo la oportunidad de agregar detalles que pueden ser muy valiosos e importantes para la posterior evaluación. Este test no se analiza en el aspecto estético o destreza de los dibujos, por el cual el sujeto no necesita una capacidad o habilidad artística especial, ni experiencia en este sentido. Finalmente, es importante aclarar algo fundamental, que si bien
Dentro de nuestro podcast van a encontrar algunas pautas parciales de interpretación. Nunca se puede interpretar un rasgo de personalidad determinado por un solo signo aislado. Se debe corroborar siempre todas las características y, si es posible, converger en otras técnicas de evaluación. Es importante, cuando se toma una gráfica, tener en cuenta lo siguiente. A. Las interpretaciones y significados de cada aspecto son orientativas y no definitorias o concluyentes por sí mismas, por lo cual se deben adecuar a cada individuo o situación particular. B. No solo debe basarse en el signo particular, cada ítem contiene varias posibles insignificaciones y se debe relacionar y corroborar con otros indicadores para llegar a una conclusión acertada. C. Tener en cuenta la edad y el nivel evolutivo del analizado, ya que algunas características de cierta edad son normales o esperables, y en otra pueden ser de orden patológico. Para concluir este apartado, quisiera recordar algunas palabras del profesor August Bells. Tengamos en cuenta siempre en cada cuenta que una persona es todo, es un individuo no divisible. Para interpretar cada signo aislado, relacionaremos la parte condicionada como un conjunto de todo. Hemos llegado al final de nuestro video tutorial. Esperamos que haya sido de tu agrado la información dada en el mismo. No olvides dejar tus comentarios, son de vital importancia para crear nuevos contenidos y mejorarlos día a día. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos diferentes contenidos para ti. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.